Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de problemas de valor inicial. Entonces, vamos a considerar una ecuación diferencial de primer orden, la cual vamos a suponer que está escrita en su forma normal. Es decir, vamos a considerar una ecuación de este estilo. La derivada de y con respecto de x es igual a una función que depende de x y de y. Entonces, esta ecuación diferencial tiene una interpretación geométrica interesante, que es como sigue. Entonces, piensen en el plano euclidiano R2, con coordenadas x, y. Entonces, la función f lo que está haciendo es asignar a cada punto del plano un número real. Entonces, a cada punto con coordenadas x, y, la función le asigna su evaluación de f en el punto x, y. Ahora, vamos a interpretar este valor que toma la función, que es un número, esto es un número, lo vamos a interpretar como la pendiente de una recta que pasa por el punto de coordenadas x, y. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. Piensen en este dibujo. Tenemos el plano euclidiano, tenemos aquí un punto de coordenadas x, y la función f toma cierto valor en ese punto. Ahora, por el punto x, y vamos a trazar una recta, que es esta recta roja, que pasa por ese punto y la cual forma un ángulo θ con respecto de la horizontal. Ahora, lo que queremos es que la tangente de este ángulo θ coincida con el valor de la función en el punto x, y. Entonces, si nos vamos moviendo en el plano, o sea, si vamos cambiando este punto por algún otro, la función f va tomando distintos valores y la pendiente de estas rectas va a ir cambiando. Entonces, eso se puede decir de la siguiente manera. Entonces, lo que pensamos es que la función f lo que está haciendo es especificar un campo de pendientes en el plano, o un campo de direcciones. Eso quiere decir que por cada punto en el plano va a haber una recta que pasa por ese punto y que tiene la pendiente dada por el valor de la función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta figura un ejemplo de un campo de direcciones en el plano. Aquí dibujé unas cuantas direcciones. Entonces, por ejemplo, en este punto, la dirección correspondiente es una dirección vertical. Y por este otro punto, la dirección que toma el campo de pendientes es alguna dirección que forma cierto ángulo con respecto a la horizontal. Y esta pendiente, esta inclinación de estas rectas va a ir cambiando dependiendo de cómo nos movemos en el plano. Ahora, este campo de direcciones, por ejemplo, lo podemos obtener con esta función en particular. Si ustedes toman la función f de x, y igual a x a menos x entre y, entonces si ustedes dibujan con cuidado el campo de direcciones, lo que les va a resultar es algo parecido a esto. Si se fijan, este campo de direcciones no está definido en el origen propiamente, por eso estas direcciones de aquí son verticales. La pendiente se volvería infinita en estos casos, en todos los puntos que tienen coordenada y igual a 0. Entonces por eso los dibujamos aquí verticales. Muy bien. Entonces, esto nos da una interpretación de esta ecuación diferencial de primer orden. Entonces, por ejemplo, la interpretación que se puede hacer de encontrar una solución a esta ecuación diferencial es la siguiente. Entonces, como recuerdan ustedes de lo que vimos la vez pasada, una función phi es una solución a esta ecuación diferencial si phi está definida en algún intervalo o en algún abierto de los números reales y la función tiene primera derivada y su derivada satisface esta relación. Es decir, la derivada de phi con respecto de x tiene que ser igual a f de x, phi evaluada en x. Entonces, si recuerdan que phi sea una solución, pues quiere decir que la derivada de phi, la primera derivada, voy a escribir aquí, evaluada en x, tiene que coincidir con el valor que toma la función f en x, phi de x. Muy bien. Entonces, geométricamente eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si ustedes dibujan la gráfica de esta función en el plano, entonces si recuerdan la gráfica de una función phi como esta, es el conjunto de todos los puntos del plano que se ven así, es decir, que tienen coordenadas x, phi de x, con x en el dominio de la función. Entonces, si phi satisface esta condición, lo que quiere decir, si recuerdan la interpretación geométrica de la derivada,
lo que indica o lo que representa geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces, que phi sea una solución de la ecuación diferencial que teníamos aquí, quiere decir que la gráfica de la función es tangente al campo de direcciones que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el campo de direcciones que teníamos en la figura anterior, entonces las direcciones van cambiando conforme nos movemos en el plano. Y por ejemplo, una solución a esta ecuación diferencial podría ser un círculo, como el que se ve aquí. Entonces esta es una curva en el plano, de tal manera que va siguiendo las direcciones del campo de direcciones que teníamos, del campo de pendientes. Entonces, eso quiere decir geométricamente encontrar una solución a la ecuación diferencial. Ustedes tienen ciertas direcciones especificadas en el plano y para encontrar una solución ustedes pueden seguir las direcciones. Por ejemplo, podríamos empezar en este punto y podríamos ir poco a poco siguiendo las direcciones que nos indica el campo de pendientes. Y si ustedes siguen consecutivamente esas direcciones, pues lo que obtienen en este caso es un círculo, como aquí. Muy bien, entonces esa es la interpretación geométrica de resolver una ecuación diferencial de primer orden como la que teníamos antes. Ahora, un problema de valor inicial consiste en encontrar una solución a la ecuación diferencial, es decir, encontrar una curva que siga las direcciones que especificamos en el plano y que pase por algún punto que nosotros fijamos en el plano. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí fijamos este punto y encontramos una curva que va siguiendo las direcciones y que pasa por este punto por el que empezamos. Entonces, eso es resolver un problema de valor inicial. Entonces, más formalmente, un problema de valor inicial se especifica de la siguiente manera. Entonces, por definición, un problema de valor inicial de primer orden consiste de dos cosas. La primera es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, que se llama usualmente la ley de evolución del problema de valor inicial. Entonces, esto es una ecuación diferencial de primer orden. Esta función f especifica un campo de direcciones en el plano. Y lo siguiente es algo que se llama la condición inicial del problema. Entonces, aquí lo que estamos... perdón, aquí está mal esto. Esto debe de ser y. Entonces, esto nos indica un campo de direcciones en el plano y esto nos dice que queremos que la solución o que alguna solución que encontremos, alguna curva que siga las direcciones, pase por el punto que tiene coordenadas x0, y0. Es decir, que la solución evaluada en el número x sub 0 sea exactamente igual a y sub 0. Entonces, esto significa una condición inicial, especificar un punto del plano. Muy bien. Entonces aquí está escrito, resolver un problema de valor inicial. Este problema de valor inicial quiere decir encontrar una solución de la ecuación diferencial de la ley de evolución y que esa solución particular satisfaga las condiciones iniciales. Es decir, que evaluada en x0 valga y0. Ahora, un teorema fundamental en la ecuación en la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Básicamente lo que dice este teorema es que si ustedes tienen una ecuación diferencial lo bastante buena, en este caso que sea lo bastante buena quiere decir que el campo de direcciones es suave, es decir que f es una función diferenciable en el sentido de funciones de varias variables, entonces uno siempre puede encontrar una solución al problema de valor inicial y esa solución es única. Entonces, eso quiere decir que si el campo de direcciones es suave y ustedes fijan un punto en el plano, entonces pueden encontrar una curva que empiece en ese punto y que vaya siguiendo poco a poco el campo de direcciones. Ahora deben de tener cuidado aquí porque si la función f no satisface esa condición, probablemente el campo de direcciones pueda ser un poco curioso y podría ser que ustedes pudieran encontrar varias soluciones distintas o varias curvas distintas que pasen por el punto que ustedes quieren fijar o que satisfaga las condiciones iniciales que ustedes le pusieron. Entonces, siempre que la función f sea suave, ustedes pueden garantizar que eso no va a pasar, que ustedes pueden encontrar una curva que pasa por el punto que ustedes dieron, que satisfaga la ecuación diferencial,
es decir, que siga la trayectoria dada por el campo de direcciones y que pase por ese punto. Y esa solución va a ser única, va a haber una única curva definida alrededor del punto que eligieron, de tal manera que cumpla todas esas condiciones. Muy bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos. Entonces vamos a considerar ahora, para empezar, esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden, es una ecuación bastante sencilla, y lo que dice esta condición, esta ecuación diferencial, es que queremos encontrar una función y, de tal manera que su derivada con respecto de x sea igual a la propia función. Entonces, ¿qué funciones ustedes recuerdan que cumplan eso, que sean iguales a su derivada? Entonces, si ustedes recuerdan de cálculo, una función que cumple eso es la función exponencial, por ejemplo. La derivada de la función exponencial, entonces la derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces, como pueden ustedes notar aquí, que esto sea cierto, pues quiere decir que la exponencial satisface esta ecuación diferencial de aquí. Ahora, esa es una función que satisface la ecuación diferencial. Pero ¿podría haber otras funciones? ¿Existen algunas otras funciones que cumplan la misma condición? Entonces vamos a ver que sí, que efectivamente hay de hecho muchas funciones que satisfacen eso. Entonces para encontrar a esas funciones vamos a hacer lo siguiente. Entonces supongan que y es una función que satisface la ecuación diferencial. Entonces y es una función tal que su derivada con respecto de x es igual a la propia función. Entonces podemos hacer el siguiente cálculo. Vamos a multiplicar a y por la función e a la menos x. O dicho de otra manera, vamos a dividir a y entre e a la x y vamos a derivar esta función. Entonces recuerden, la función y estamos suponiendo que satisface esta ecuación diferencial, es decir, su derivada es y. Ahora, si derivan este producto, usando la regla del producto, lo que obtienen es lo siguiente. Entonces tendrían la derivada de e a la menos x multiplicado por y más e a la menos x multiplicado por la derivada de y. Pero la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, como aquí. Y la derivada de la función estábamos suponiendo que coincide con la función. Por lo tanto, esta suma de aquí se anula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que esta función, e a la menos x multiplicado por y, tiene derivada 0. Y eso puede ocurrir solamente si esta función es constante. Ahora, eso lo que quiere decir es que debe de existir un número real c, de tal manera que la función y sea igual a c, a esa constante, multiplicada por e a la x. ¿Por qué? Pues porque sabemos que e a la menos x multiplicado por y debe de ser una constante que estamos denotando por c. Y esto lo que quiere decir, si multiplican por e a la x, es que y evaluado en x es igual a c por e a la x. Muy bien. Entonces ya lo que vemos con esto, o lo que demostramos con esto, es que cualquier función que satisfaga la ecuación diferencial que teníamos, cualquier función que satisfaga esta ecuación diferencial, necesariamente se ve así. Necesariamente se ve como y evaluado en x igual a c por e a la x para alguna constante c. Muy bien. Ahora, eso se dice de la siguiente manera. Eso lo que, o como se dice eso, es que esta es una familia de funciones. C es un parámetro. Entonces, C es una constante que está en los números reales y la vamos a pensar como un parámetro. Entonces, esto se llama una familia monoparamétrica de soluciones. Monoparamétrica porque depende de un solo parámetro. Entonces, esta familia monoparamétrica de funciones define una familia monoparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar en el siguiente problema de valor inicial. Entonces, tenemos este problema de valor inicial. La ley de evolución lo que dice es que la derivada de y con respecto de x es igual a y la condición inicial aquí es que y evaluada en 0 sea igual a 7. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema de valor inicial? Bien, sabemos que todas las soluciones de esta ecuación diferencial se escriben de esta manera. Aquí se escriben así. Todas las soluciones de esta ecuación diferencial que tenemos aquí necesariamente tienen esta forma. Entonces y debe de ser igual a una constante por la exponencial, para alguna constante en los números reales.
Ahora, para que una función de este tipo satisfaga esta condición inicial, ¿qué debe pasar? Pues debe de pasar que la función evaluada en 0 sea igual a 7 o tome el valor 7, pero la función es c por e a la x. C por e a la x evaluada en 0 no es más que c, porque e a la 0 es 1. Entonces, si ustedes toman la constante o el parámetro c igual a 7, entonces esta función, 7 por e a la x, aquí es e a la x nada más, es una solución al problema de valor inicial. ¿Por qué es una solución? Pues porque esta función cumple estas dos condiciones. Satisface a la ecuación diferencial y cumple las condiciones de valor inicial que pusimos aquí. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ahora vamos a considerar la ecuación diferencial dada por esta expresión de aquí. Esto es igual a 0. Entonces tenemos una función tal que su derivada más 2 veces x por la función al cuadrado se anula. Entonces, aquí podemos ver que esta familia monoparamétrica de funciones es efectivamente una familia monoparamétrica de soluciones a la ecuación diferencial. Esto, como lo pueden ver, pues pueden verificar que todas estas funciones con c en los números reales es una solución. Como lo vemos, pues tomamos la derivada de esta función con respecto de x y le sumamos 2 veces x por la función al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, si derivan esta función, lo que obtienen es menos 2x entre x cuadrada más c, todo esto al cuadrado. Y este término de acá, pues es 2 veces x entre x cuadrada más c, todo eso al cuadrado. Y eso se anula. Entonces, eso quiere decir que esta función o esta familia de funciones realmente es una solución o define una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Muy bien, ahora vamos a considerar este problema de valor inicial. Entonces, la ley de evolución de este problema lo que dice es que la derivada de la función con respecto de x tiene que ser igual a menos 2 veces x por la función al cuadrado, que es lo mismo que la ecuación que teníamos aquí arriba. Y el problema, la condición de valor inicial lo que dice es que la solución evaluada en 0 debe de valer 1. Entonces ahora vamos a usar que ya sabemos que esta es una familia monoparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial. Y queremos encontrar de entre todas estas funciones alguna o elegir correctamente el parámetro de tal manera que se cumpla esta condición de valor inicial. Entonces, ¿cómo podría ocurrir eso? Entonces, queremos que la función evaluada en 0, es decir, alguna de estas funciones evaluada en 0, valga menos 1. Pero esta función evaluada en 0, pues toma el valor 1 entre c. Entonces, si ustedes toman el valor del parámetro como menos 1, la función y de x igual a 1 entre x cuadrada menos 1, pues va a ser una solución tanto de la ecuación diferencial como del problema de valor inicial, porque satisface esta condición. Ahora, fíjense aquí que el dominio natural de la función, de la solución, consta de todos los números reales menos el 1. En el ejemplo anterior, la solución es como era una función exponencial, su dominio era todo R, pero en este caso el dominio de la función, solución, pues es esta unión de intervalos. Entonces, eso es un problema de valor inicial de orden 1 y sus soluciones y cómo se interpretan geométricamente. Ahora, de manera más general, y vamos a usarlo esto después, pueden definir un problema de valor inicial de enésimo orden, de órdenes superiores. Entonces, por definición, luego lo vemos con un poco más de detalle ya que lo vayamos a usar, un problema de valor inicial de enésimo orden consta de las siguientes cosas. Lo primero es una ecuación diferencial ordinaria de orden n, aquí está escrita en su forma normal, y necesitan saber qué valores toma la función en algún punto de su dominio, la primera derivada en el mismo punto, la segunda derivada y así hasta la derivada de orden n-1. Entonces, si se fijan aquí, hay n condiciones iniciales. Entonces, un problema de valor inicial de enésimo orden consta de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden y n condiciones iniciales. Aquí no basta especificar el valor que toma la función solución. Deben de especificar también el valor que toma su primera derivada, su segunda derivada y así hasta el orden n-1.
Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de una ecuación, de un problema de valor inicial de orden 2. Entonces consideren esta ecuación diferencial ordinaria de orden 2, que aparece hasta la segunda derivada. Entonces ustedes pueden verificar, y les voy a pedir que lo hagan como un ejercicio, que esta familia de funciones define una familia biparamétrica, en este caso de soluciones. Es decir, estas funciones tienen aquí estos dos parámetros, que es el parámetro C1 y C2. Estamos suponiendo que C1 y C2 son números reales. Y esta familia biparamétrica en este caso porque tiene dos parámetros, define soluciones a la ecuación diferencial. Esto quiere decir que todas estas funciones, para cualquier valor de las constantes C1 y C2, satisfacen esta ecuación diferencial. Entonces quiero que lo verifiquen. Y ahora vamos a considerar este problema de valor inicial de orden 2. Entonces el problema de valor inicial en este caso tiene esta ecuación de orden 2 y tiene esas dos condiciones iniciales. Entonces queremos encontrar una solución a la ecuación diferencial que tenemos aquí escrita y queremos que esa solución evaluada en pi medios valga menos 2 y que su primera derivada evaluada en pi medios valga 1. Entonces ya sabemos que estas funciones definen soluciones a la ecuación diferencial y por lo tanto queremos, o más bien ahora vamos a tomar la primera derivada de una función de esta forma y si ustedes derivan esta función obtienen esto. Se hacen el cálculo, es muy sencillo. Ahora, queremos encontrar de entre todas estas funciones alguna que satisfaga estas condiciones iniciales. Ahora, para que una función de este tipo satisfaga esas condiciones iniciales, pues lo que tiene que ocurrir es que evaluada en pi medios valga menos 2. Si evalúan esta función en pi medios, obtienen esto, que es C1 simplemente. Y si evalúan a su primera derivada en pi medios, quieren que valga 1. Ahora, si evalúan la derivada, que ya calculamos aquí arriba, en pi medios, pues obtienen 4 veces la segunda constante, C2. Entonces, esto quiere decir que si ustedes toman a C1, al parámetro C1 como menos 2 y al parámetro C2 como un cuarto, entonces la función correspondiente, esta que está aquí, satisface la ecuación diferencial y satisface las dos condiciones iniciales. Entonces, esto quiere decir que esta función define una solución al problema de valor inicial que teníamos escrito aquí arriba. Muy bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Continuamos el miércoles y les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan. Que estén muy bien.